La Biblia dice que en una ocasión Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y en esa puerta de esa iglesia llamada La Hermosa había un mendigo pidiendo ¿qué? Limosna. Y cuenta la historia que cuando este mendigo vio a Pedro y a Juan, dice la Biblia que los vio y fijando los ojos, dice la Biblia, le dijo: míranos, Pedro. Él lo miró atento, esperando recibir algo de Pedro o de Juan. Y como usted se imagina, él pensó que le iba a dar dinero. Pero Pedro le dice: no tengo oro ni plata. De lo que tengo, te doy. Y la historia dice que entonces lo tomó por la mano derecha, lo levantó y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Gracias, pastor. Hoy vamos a aprender a qué subía Pedro y Juan al templo en la hora novena. ¿Y qué nos enseña Dios a través de este milagro con este mendigo que no podía moverse? Eso vamos a aprender en esta noche. Pero en Juan capítulo 20, se lo voy a leer, en el versículo 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, dice, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Esto está en Juan 20, 19. 8 días después, ¿sí?, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, el incrédulo, ¿no? Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo nuevamente: paz a vosotros. Eso lo encuentra en Juan 20, 19 y el versículo 26. ¿Qué miramos aquí? Que Jesús entra donde estaban los discípulos. Estaban como atemorizados, estaban con miedo. Su maestro había sido crucificado, había resucitado, se había desaparecido, ¿sí? Pero vuelve él y les da ánimo. Pero la pregunta es: ¿por qué estaban encerrados en 4 paredes? Digan conmigo: porque tenían miedo. Y así dice la palabra de Dios. Ellos estaban miedosos, pero Jesús aparece diciendo: paz a vosotros. Iglesia, manada pequeña, no temáis. Y hoy te dice nuevamente: paz a vosotros, como ministramos al comienzo. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. Así como saqué a Israel de esos trabajos pesados en Egipto, así te estoy sacando de esos trabajos pesados que llevas en tus hombros. Esas cargas tienen que ser todos los días puestas ¿a qué? A los pies de Jesús. Y miren qué curioso, porque antes de Cristo los judíos eran ortodoxos. ¿Cómo eran? Perdón. ¿Y qué es ortodoxo? Es un conjunto de personas que siguen unas normas, unas leyes como la de Abraham, una ley de Moisés y todo eso. O es un conjunto de personas que se rigen a unas costumbres, y hay cantidad de ortodoxos, unos liberales, otros más conservadores, otros más centrados. Es un estilo y va a encontrar mucho sobre eso. Esos eran los judíos ortodoxos antes de Cristo. Muere Cristo y ahora ya no. Los discípulos y todos los seguidores de Cristo
ya no son ortodoxos. ¿Quién quiere saber ahora, o quién me ayuda? ¿Qué somos nosotros? ¿Judíos qué? Judíos espirituales. Pero, ¿judíos qué? Judíos, hay una palabra que, a ver, le voy a dar una clave. Dicen en Hechos que a estos se les llamaron por primera vez Cristianos. Ajá, cristianos. Y la palabra cristianos es seguidor de Cristo. Nosotros ya no somos seguidores de costumbres, que no puedo comer, que no puedo beber, que no puedo vestir así, que tal y que tales, sino que somos ahora seguidores de ¿quién? De Cristo Jesús. Y yo me dejo moldear por Él a través de esta palabra, sin ser fanático, religioso y todo eso. Amén. Esos somos nosotros, judeo-cristianos. Ya no somos ortodoxos, aunque todavía hay judíos ortodoxos por allá en Israel que no creen en Jesús y que lo siguen esperando, y etcétera, etcétera. Vamos a avanzar. Jesús vino a predicar a los judíos. Si ustedes recuerdan, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Usted es ese engendrado por el Espíritu Santo. Miren que desperdiciaron esto tan bonito, pero gracias porque usted le recibió un día, abrió las puertas del corazón y ahora hace parte de esos judeocristianos y está en esta noche. Y en esta noche Dios nos dice: paz a vosotros. Usted vino, quizás usted vino a escuchar, a aprender, a adorar al Señor con temor, con cargas, con dificultades, y Dios le dijo: paz a vosotros. O quizás usted estaba así miedoso, como estaban, ¿quién? Los discípulos, y Jesús le dice hoy como a ellos: paz a vosotros. Aquí dice que Pedro subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué era la hora novena? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe un poquito? Aquí me ayuda. Bien, las 3 de la tarde. ¿Pero era la hora de qué? ¿De comer? La hora de la oración. Ellos subían entonces, según los judíos ortodoxos, ¿iban a qué? Al templo. A orar. Yo les dije que íbamos a aprender aquí a qué subían Pedro y Juan. Pedro y Juan subían a orar. Vamos a meditar. Si ya no eran judíos ortodoxos, entonces creo que no iban a orar. Vamos a seguir. Era la hora novena de la oración, pero impuesta por los judíos tradicionalistas que decían que a tales horas se debía orar. Y miren que a veces usted viene al templo porque un ministro le dice: si no vienes al templo el día jueves a las 7 de la noche, tú te vas a ir para el infierno, tienes que congregarte. Y usted sube o viene al templo. ¿Por qué? Porque alguien le metió eso en la cabeza de que si usted no se congrega, entonces ojo con eso. Y muchos estamos así, atemorizados porque tengo que congregarme. Pero vamos a aprender que Pedro y Juan no iban a eso. No iban. Y voy a hablarles un poquito. El pastor ya nos dijo que la hora la hora novena era la hora de la oración. La hora primera era a las 6 de la mañana. La hora tercera, 9 de la mañana. La hora sexta era mediodía. Y la hora novena, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde subieron. Y la hora undécima es las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan? Que él dice que el mayordomo o el dueño vino a la hora undécima, a las 5 de la tarde. Esa era esa hora. Hay unos actos prohibidos en el templo de los apóstoles. Y dice la historia que la ley prohibía el doble holocausto. Me explico. Yo no podía dar una ofrenda, digamos, en una sinagoga
y luego ir al templo y volver a dar esa ofrenda doblemente. La doble ofrenda. No se podía hacer sacrificios. Dice que no se podía hacer sacrificios fuera del templo. Todo tenía que ser en ese tiempo en el templo. Y ahí miramos nosotros que ese es un caballito de batalla en que muchos de los ministros lo toman. ¿Para qué? Para decirle a usted: mire, usted tiene que ir al templo allá y tiene que diezmar allá en el templo. Eso que usted mande y diezme por aplicación, no, eso no, ¿sí? Todo se hace en el templo, todo es allá. ¿Por qué? Digan conmigo: el que practica o que va obligado a un templo, diga conmigo, es un judío ortodoxo. Diga: judío ortodoxo. Si usted viene aquí obligado, usted es un judío o una judía, o judía, no mentiras, ortodoxo. Si usted viene aquí porque le toca, entonces es un judío ortodoxo. ¿Sí? Pero si usted viene aquí por amor al Señor, porque está con ese fervor, con esa pasión por conocer más del Padre y adorarlo, entonces usted es un judío cristiano, seguidor de Cristo Jesús. Ayer me mandaba la pastora, el miércoles creo, una sala de Messenger. Cualquier día me conecto, pastora. Pero no quiere decir que allá usted no sea un judío cristiano. Usted allá conectado con su celular, también usted puede hacerlo y está legalmente por Dios. Lo puede hacer, sino que a veces nos gusta sentir esto, ¿no? A mi hermano que está al lado: ay, no vino mi hermano, qué pecador. No, mentiras, usted no es así, pero a usted le gusta como sentir, mirar al que está predicando, escuchar al que está cantando. Usted quiere eso y es muy bonito. Pero también desde otro lugar por Messenger, si se cerraran nuevamente los templos, es igual, lo mismo. Amén, gloria a Dios. No se podían presentar con las manos vacías, era otra ley. Otra ley, no se podían presentar con las manos vacías. La pregunta es: ¿por qué Pedro y Juan dijeron: no tengo oro ni plata? Si la ley de judaica, digámoslo así, decía que no tenían que presentarse con las manos vacías. Qué pecadores, ¿no? ¿Cómo así? Pedro y Juan fueron a la hora novena de la oración, ¿sí? Y más de eso no llevaban plata. Sin plata, sin nada para dar. Y por ahí se pegan muchos, ¿no? Ministros y dicen: usted tiene que traer la platica, la ofrenda, el diezmo, lo que sea, porque no puede presentarse con las manos vacías. Otro caballo de batalla. Y por ahí mal interpretado el versículo. Hasta una vez yo prediqué lo mismo y perdón, Señor. Porque se pegan es con el dinero, pero usted tiene mucho más para entregar al Señor. Amén. ¿Será que Pedro y Juan estaban incumpliendo la ley? ¿O ya no eran parte del templo? ¿O será que ellos iban con otro propósito? Vuelvo y le digo: ¿a qué iban Pedro y Juan? A ver, ¿quién me ayuda? Yo les dije que vamos a aprender: aquí iban Pedro y Juan al templo, si ya no eran judíos. O sea que no iban a orar, porque ellos sí no iban a dar. ¿Por qué? Porque no tenían que dar. Entonces, ¿a qué fueron Pedro y Juan al templo? ¿Por qué iban a la hora de la oración y no iban a la hora del sacrificio? Como ellos no llevaban plata ni oro, ellos ya no eran, vuelvo y digo, y perdónenme que repite y repita, no eran ortodoxos, sino ya eran judeocristianos. Entonces ellos no podían compartir las mismas creencias de los judíos ortodoxos. Y entonces ellos iban a evangelizar y a aprovechar el momento de esos judíos tercos y regidos a la ley, a enseñarles el nuevo evangelio del amor, de la gracia, de la paciencia,
de las oportunidades. Iglesia, nunca se les olvide, ministros, predicadores, hermanos, del amor por delante y no del fuego consumidor a cada momento con su hermano, con el más débil. Ellos iban a eso y miraron la oportunidad de ese mendigo que estaba allí, que tal vez por tanta religiosidad se les habían olvidado del amor, de la obra social, de hacer algo por ese mendigo, porque la religión no tiene poder, pero Cristo Jesús tiene poder. Amén. Y entonces vino Pedro lleno del Espíritu Santo y dijo: levántate y anda, no tengo oro ni plata. En una ocasión, un cardenal de los primeros de la Iglesia Católica dijo lo siguiente: gracias al Señor ya no podemos decir no tengo oro ni plata, porque la Iglesia Católica sí manejaba en los primeros años, hasta ahora, billete, oro y todo. Y un monje le contesta, le dice: pero tampoco puedes decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué es más fácil? Dijo Pedro, decir en el nombre de Jesús, levántate o recibe la vista. Sí, y se me fue, esa es otra historia. A Jesús dijo, ¿no? ¿Qué es más fácil? Decirle a este paralítico, levántate y anda. ¿Me ayuda, pastor? Esa historia se me va de la cabeza. ¿Qué es más fácil? Decirle a este, levántate, anda. O decirle tus pecados. Gracias. O decirle tus pecados te son perdonados. Y como yo tengo potestad para perdonar pecados, yo te digo, tus pecados te son perdonados, y levántate y también anda. Miren lo que Jesús hace. Aquí, iglesia, en su camino, tiene que haber la misericordia, tiene que haber el amor. ¿Qué hacía Pedro y Juan en el templo a la hora de la oración? No iban al templo creyendo que ahí había una conexión con Dios. Escúcheme con atención, no crea usted que aquí hay una conexión con Dios. Sí la hay, sí. Pero no crea que solamente aquí. Quítese eso de la cabeza. Usted puede conectarse con Dios mientras vaya en el bus. Usted puede conectarse con Dios mientras esté en su trabajo. Usted puede conectarse con Dios mientras esté caminando. Usted puede conectarse con Dios mientras está cocinando, ama de casa. Usted puede conectarse con Dios en todo momento. El pecado nos deja conectar con Dios. Y como somos religiosos, queremos calmar nuestra conciencia viniendo y sentándonos en esta silla. Y creo que ya cumplí, me voy. ¡Qué mentira que nos ha estado metiendo en la cabeza Satanás! Somos a veces los mismos religiosos, porque podemos vivir libres, conectados con Dios las 24 horas. Sigo, avanzo porque el tiempo es muy corto y se me está acabando, o ya se me acabó. Pero ellos iban ahí no porque ahí había una conexión con Dios, sino iban a evangelizar a sus amigos, porque había muchos judíos, a sus consiervos, digamos, no consiervos, no, a sus, ¿cómo se llaman? Los hermanos judaicos, iban allá, a los enfermos, a los desválidos. Miren, para eso es la iglesia también, para la obra social, para ver cómo está. Y siempre cuando empezamos el libro de los Hechos hablamos de eso, la labor social, cómo está mi hermano. Ellos iban creciendo, vendían lo que tenían, decían, le daban al otro. No quiere decir que vendían todo, sino que sacaban una parte y lo daban con el más necesitado. A eso es que ellos iban. Ustedes recuerdan que una vez arrestaron a Pablo, y según la Biblia dice que a Pablo lo echaron del templo porque trastornaba. ¿A quién? Ellos lo echaron del templo porque trastornaba la mente de las personas ahí dentro del templo. Y eso era lo que hacía Pedro y Juan, que cambiando la mentalidad, que se dejen de ser religiosos. Y Pablo fue arrestado por eso. Miren que la iglesia cristiana
cuando murió Jesús, el templo a los 60 o 70 años, hay dos hipótesis. Dice que fue destruida por el emperador Tito, a mando del emperador Tito, fue quemada, destruida. Se acabó ese templo de los judíos, ¿qué? Ortodoxos. Murió Cristo y los cristianos no podían ir al templo de los ortodoxos. ¿Por qué? Porque si arrestaron a Pablo, imagínense qué pasaba con uno de estos pequeños. Entonces, ¿dónde vivían ellos? ¿Dónde se congregaban? En sus casas. Amén, en las casas. En el año 80 después de Cristo, en un concilio en Roma, no me acuerdo por qué emperador. Los latinos. No, otro, gracias, pero otro. Dice que legalmente constituyeron en una ley que toda organización era ilegal, mejor dicho, que todos los que se reunían en un templo eran ilegales de los cristianos. Mejor dicho, había una ley que decía que si se levantaba iglesia en su camino, ciérrenla, maten a esos, ¿sí? Si podían matarlos, mataban. ¿Se acuerdan que Pablo estaba persiguiendo a cristianos? Era ilegal la iglesia. Desde los años 80 después de Cristo la iglesia empezó a ser ilegal. Y fue ilegal casi 200 o 300 años después de Cristo. Entonces, ese versículo, otro caballo de Troya ahí, que dicen, hermano, usted no le ha visto en la iglesia, ¿sí? Ojo, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La pregunta es, o sea que los cristianos desde el año 1 hasta el 200, 300 después de Cristo, ¿se perdieron? No. Algunos. Los que eran judíos cristianos, judeocristianos de pura cepa, no, porque ellos en sus casas leían las cartas de Pablo, de Pedro, ahí leían la palabra de Dios, ahí crecían. O sea, que ahora vino la pandemia. ¿Cuántos años duró la pandemia? 2. ¿Usted vino al templo esos 2 años? ¿Usted qué cree? Que se hubieran muerto los que se murieron en esos 2 años y eran judeocristianos, ¿se fueron para el infierno? Siento que no. Así que el templo es una conexión con Dios, claro que lo es, pero no es la única, ¿sí? Sino que en cualquier lugar usted se puede conectar con Dios. Y que si usted en algún momento no se congrega porque está enfermo, porque no sé, tampoco se me sienta mal y piense que está en pecado, pero sí lo animo a que venga, porque aquí nos sentimos más o menos, porque el jueves anterior les decía que nosotros somos una comunidad, como una asociación, ¿no? Nos vamos al pasto a ver jugar al pasto. ¿Por qué vamos? Por el pasto lindo, ¿no? Y eso nos une una camiseta, nos une una bandera, nos une, ¿qué? El pasto. ¿Y aquí qué nos une? Cristo Jesús, ¿sí? Presente en nosotros. ¿Qué es eso de congregarse? ¿Sí? Es que nos congreguemos ante la persona de Jesús, en cualquier momento, en cualquier lugar donde hay 2 o 3. El templo no pudo hacer nada. ¿Por quién? Por este cojo. No sé cuántos años estuvo ahí mendigo, como aquella mujer que llevaba 18 años o más encorvada. ¿Se acuerdan? Que había una mujer encorvada. 18 años. 18 años en el templo de los judíos ortodoxos. Aquí no somos judíos ortodoxos, ¿no? Algunos por ahí despistados. ¿Qué es eso? ¿No? No somos judíos que vamos con normas y nada de eso.
Nosotros somos judíos judeocristianos, ¿no? Si usted mira que lleva 1, 2 años, 3, 10 años en el cristianismo y usted sigue enfermo, uno de dos, o Dios lo está tratando y luego se va a glorificar en usted. Número 2, si hay algo que examinarnos, a ver qué pasa, porque estamos en la misma, pídaselo a Dios. Número 3, ¿sí? Oremos para que Dios empiece a obrar en nosotros. Pero la Biblia dice que en este caso había una mujer que no estaba encorvada, y en este caso había un mendigo también en el templo. Nadie pudo hacer, 4 paredes no pueden hacer nada por una persona. Piense por un momento, ¿cuánto tiempo estuvo usted batallando sin Cristo Jesús? O recuerde hace cuántos minutos usted pecó, o hace cuántas horas. Y si pecamos nosotros esos últimos minutos o esas horas anteriores por lo mismo, es una debilidad que tiene que ser puesta aquí a los pies del Señor y decirle que nos dé dominio propio y no nos quedemos allí. Pero ni el sacerdote de ese tiempo, ni ninguno de estos fariseos pudo hacer nada por ello, como ni su psicólogo, ni su doctor, si es una enfermedad, ni su especialista, tutor pudo o puede hacer algo por esa situación. Tampoco su pastor, que lo amo mucho del amor de Cristo, puede hacer mucho por usted. Si acaso él puede doblar rodillas, orar por usted, amarlo, bendecirlo. Pero ¿sabe quién puede hacer algo por usted? Cristo Jesús a través de mi pastor. Amén. Cristo Jesús a través de cada uno de ustedes. Amén. Colóquese de pie y vamos a orar para que usted reciba hoy de ese poder de Dios, para que usted y yo recibamos de esa unción de nuestro Dios.